amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos otra vez a nuestros miércoles conversatorios para terapeutas de pareja. El que les habla, doctor Alejandro Navarrete, aquí presente. Un cordial saludo desde Atlanta. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema interesante, pero hemos traído un experto del tema. Es el doctor José Baldión. El doctor Baldión es un gran amigo mío y es un experto del tema que, bueno, gracias a él y a su generosidad, es que nos va a regalar también una hora de su tiempo para poder intercambiar un poco de opiniones sobre el tema que estamos presentando el día de hoy, abordaje de los sentimientos de soledad en la vida de pareja. Bienvenido, José. Un saludo cordial a nuestros psicoterapeutas de pareja latinoamericanos. Ok, buenas noches a todos. Un abrazo a ti, Alejandro. Efectivamente, hay una gran amistad entre nosotros y para mí es un gusto y un gozo poder compartir este espacio, ¿no? Y poder llevar, no sé si soy un experto, pero sí conozco regular del tema, producto de un poco de la lectura y producto también de la experiencia clínica. Y es un tema que mucho reclaman tratar y también pacientes que vienen por ese tema, ¿no? Así que será un gusto oír y compartir también sobre este tema con los oyentes de Latinoamérica, pues. Bueno, mira, te aviso que ya tenemos a Lili Díaz conectada. Nos saluda Lili, nos saluda también, mira, Gabriel. También está Flor, ¿verdad? Y nos saluda a ambos. Está Mirta también Quiroz ya conectándose. Está Amelia Gordillo también saludándonos desde Perú. Marta Flautero está saludándonos desde Colombia, me parece, Marta. Está también Liliana desde Perú saludándonos. Imagínate, comenzamos a tener un público interesante. Yulisa, está Mercedes, está Amelia Larcón también saludándonos. Y bueno, definitivamente el tema es muy interesante, José. La soledad, tú sabes, los expertos de alguna manera definen la soledad como algo que es muy tóxico para el ser humano, y mucho más en las relaciones de pareja. Es interesante saber que muchas parejas, a pesar de que somos dos o a veces tenemos hijos en nuestras relaciones, nos podemos sentir solos, nos podemos sentir solas dentro de una soledad. ¿Cuál es tu experiencia con el tema, José? Sí, mira, muchas parejas, bueno, sobre todo mujeres, parejas o mujeres que vienen a la consulta y ellas tienen una narrativa. Yo, en mi experiencia clínica, y quiero empezar por ahí primero, Alejandro, este sentimiento de soledad lo he visto más en mujeres que en hombres. Son ellas las que de alguna manera reclaman o se quejan de ese sentimiento de soledad que experimentan estando con sus parejas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas te cuentan, ¿no? Mira, mi esposo a veces viene cansado del trabajo, casi no quiere hablar conmigo. Yo le digo a veces para salir y él no quiere salir. Y a veces para conversar ciertos temas y ahí estamos. Yo soy la que más hablo, él como que está y no está. Y eso, no sé, me crea malestar, fastidio. Entonces yo le digo, ¿no? Y es lo que tal vez como terapeuta debemos hacer siempre, leer la metacomunicación de las personas, o sea, ¿cuál es el mensaje que está detrás del discurso? Y con base y con argumento devolverles, ¿no? Entonces yo le digo, lo que tú me estás queriendo decir es que en tu relación con tu esposo, en esa falta de diálogo, en esa falta de conexión emocional, tú experimentas sentimientos de soledad, de abandono afectivo delante de él. ¿Es lo que me estás diciendo? ¿O a qué te refieres con todo eso que estás describiendo? Entonces, estoy leyendo una metacomunicación y tratando de definir lo que tú siempre mencionas a través de Sue Johnson, llegar a las emociones primarias, ¿no? Y que no se queden en las emociones secundarias nada más, ¿no? Y sí, ellas relatan eso, que tienen un buen papá para sus hijos, pero no tienen un esposo al lado de ellas, ¿no? Sí, es cierto. Y la soledad, como tú dices, no solamente el sentimiento de soledad, sino como lo decías hace un momento, el hecho de manifestar esa soledad con emociones secundarias, ¿no? Que se manifiesta con enojo, con rabia, con reclamo,
con perseguir al otro constantemente, porque esa soledad me da como miedo, como una sensación de pánico. Exactamente, sí. Yo en mi experiencia clínica he descubierto por lo menos dos formas erradas de manejar la soledad que tienen estas señoras, ¿no? Uno es a través de la irritabilidad, ¿no? Lo que tú dices, el enojo. Fácilmente se irritan y se fastidian por cualquier cosa, ¿no? El marido deja el plato en la mesa y no la lleva al regadero, ellas se molestan, pero en verdad no se molestan por el plato. Ya tienen la molestia por el sentimiento de abandono y simplemente el plato se convierte en un pretexto, ¿no? Es lo que Mara Selvini habla de los conflictos de segundo orden en las relaciones de pareja. Las parejas no pelean generalmente por los temas centrales, pelean por algo periférico o de segundo orden. Entonces, ellas reclaman a través de la irritabilidad, explotando muchas veces. Y la otra forma, digamos, incorrecta que también responden al manejo de su sentimiento de soledad es a través de la crítica. Uno de los caballos, ¿no?, del Apocalipsis. Empiezan a criticar al esposo, que es así, que es asá, y que eres esto, que eres lo otro, y pues responden de esa manera. Entonces no hablan del tema exactamente porque a veces ni claro lo tienen y lo manejan disfuncionalmente de esta manera, es lo que podríamos decir, ¿no? Ok. Y ahora José, el punto es interesante porque hace un minuto hablábamos de las emociones primarias versus las emociones secundarias, ¿verdad? La gente muchas veces, o sea, porque si tú piensas en un contexto de pareja, lo más fácil sería decirle a tu esposa, a tu esposo, me siento solo, te necesito, danos un poquito más de tiempo, pero sin embargo la gente no expresa ese miedo, esa vulnerabilidad a estar solo, ese sentimiento que es el sentimiento primario, sino que lo hace a través de un reclamo. Y lo que hace, lo que origina eso es todo el sentido contrario a lo que yo quiero obtener, que es la persona que me abrace, que cambie de actitud, que esté más cercana a mí, ¿verdad? Que esté más disponible, etcétera, etcétera. Lo que hago es como que se vuelve una especie de el que persigue y el que huye. Exacto. Entonces, ¿tú sientes que las mujeres de alguna manera, porque tú mencionabas hace un momento que las mujeres se expresan más, como que son es el corazón de la relación y ella es la que pone sobre la mesa el tema? Sí, exactamente, ¿no? Y tal vez eso tiene que ver un poco con la psicología, tanto masculina y femenina, ¿no? Tú sabes que el hombre se realiza más, encuentra su realización personal más en proyectos laborales. En cambio, una mujer se realiza más en relaciones familiares. Entonces, el hombre, una vez que conquistó a la mujer y se casó, pues muchas veces su trabajo se vuelve su prioridad y está más conectado con su trabajo que con la familia y con la esposa. Y entonces la esposa empieza a experimentar ese sentimiento de abandono. En cambio, para ella, lo más importante no es su trabajo, no es sus logros significativos, que pueden tener su lugar de importancia, pero para ella lo más importante y su realización es su familia, es su conexión con los hijos, la conexión con el esposo, ¿no? Y por eso es que ellas experimentan esa soledad. Es bien interesante también señalar, Alejandro, que la experiencia de soledad la viven de diferente manera hombre y mujer, que es lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, el hombre sufre más solo o experimenta más su soledad cuando está sin pareja. Y entonces por eso casi el hombre no puede estar solo. O sea, termina una relación y está buscando otra inmediatamente, ¿no? Para tapar ese hueco y ese vacío. En cambio, una mujer, si terminó una relación, puede estar un buen tiempo sola todavía y manejar su soledad ahí. Pero ¿qué pasa? Ya su soledad la sufre más estando en una relación. Porque siente que el esposo la abandona, que el esposo prioriza el trabajo y a veces su familia de origen también. Y entonces ella se siente relegada, se siente... Algunas te habrán dicho, como me han dicho, a veces siento que soy un mueble más en mi casa, ¿no? Mi esposo me da todo, me da todo lo necesario para lo material, cumple con los hijos, todo, pero afectivamente hay como una desconexión. Siento que no tengo un esposo, ¿no? Robin Williams tiene una frase muy, muy bonita y muy profunda, ¿no? Él dice, solía pensar antes que lo peor que le puede pasar a un ser humano es estar solo,
pero después comprendí que lo peor que le puede pasar a alguien, o nos puede pasar, es estar con alguien que nos haga sentir solos. Eso es lo peor. O sea, el que está solo por lo menos sabe que está solo, pero el que está con alguien que lo hace sentir solo, que lo hace sentir que no existe para ella, eso es hasta desconfirmación en la jerga sistémica, ¿no? Ok, ok. Ahora, ¿qué pasa, José, cuando la mujer es la que tiene más éxito académico, laboral, financiero? ¿Has visto alguna diferencia diríamos, en ese proceso en las parejas? En relación a la pareja que no lo tiene tanto como ella, digamos. Porque puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? Que el hombre se sienta solo porque la mujer sea muy emprendedora, muy trabajadora y esté metida horas en el trabajo en su empresa, ¿verdad? Y que genere mucho más dinero. Hay una respuesta interesante, por lo menos yo desde mi práctica he visto hombres que no saben qué hacer con esa situación porque hay mujeres que de alguna manera esperan que el hombre es el que genere más cantidad de dinero, por decirlo así, o que lidere de alguna manera a la familia. Hay una visión tradicional, pero en la práctica no se da eso tradicional, porque en la práctica ella es la que sale adelante, la que es más emprendedora y la que gana más dinero, ¿verdad? Y de alguna manera escucho muchas quejas por parte de ella y los hombres no sabemos cómo manejar ese sentimiento y como que nos relegamos, nos apartamos. No sé si tienes alguna experiencia con respecto a eso. Sí, y no solamente en el tema que la mujer destaca más profesionalmente, económicamente, sino que también muchas veces hay hombres que no solo no destacan mucho, sino que no destacan, o sea, como que no responden. Algunas esposas te habrán dicho, soy un hijo más, al cual tengo que mantener, al cual tengo que guiar, tengo que decir, es un hijo más. Entonces, en ese sentido, la mujer siempre busca un líder que le brinde seguridad, que le brinde apoyo, que le guíe, ¿no? Y siente que eso no lo tiene. En mi experiencia clínica he podido descubrir también que algunas infidelidades de mujeres pasan por ese tema. Sienten que el esposo es un cero a la izquierda y se encuentra con otro hombre al cual ven sí que es un líder, que sí tiene iniciativa, que tiene decisión, que brinda seguridad, y por ahí se van, en ese sentido, ¿no? Entonces sí, esa es una realidad que se vive, ¿no? Sí, ahora, Terry Real, él escribe mucho sobre masculinidad en el año 2021, y él dice que los hombres hemos perdido, según Terry Real, es como hemos perdido como la brújula, no sabemos cómo manejar nuestra relación con las mujeres, sobre todo con mujeres luchadoras, emprendedoras, y hemos perdido la brújula porque ya no tenemos esas mujeres tradicionales que se quedaban en casa, que pues se dedicaban básicamente a la casa, o sea, como que mucha de esa figura cambió. Las mujeres en los años 80, 90 comenzaron a ya no depender del hombre ni siquiera para bailar. Las mujeres bailan solas, se van a sus juergas y a sus fiestas solas, y muchas veces los hombres no sabemos cómo manejar esa emoción. Y eso nos genera también un sentimiento de soledad porque no sabemos cómo enfrentarlo. Exacto, claro. Hay lo que podemos llamar una crisis de masculinidad, en ese sentido, ¿no? Sí, mira, es bien interesante lo que pasa en Perú. Tú sabes que la fiscal de la nación es mujer, el presidente del Poder Judicial es mujer, el presidente del Poder Legislativo es mujer, el presidente del Consejo de Ministros es mujer, y no sé dónde más hay, pero hay un liderazgo emergente de la mujer que no está mal, pero que no aparece mucho liderazgo. Y mira los liderazgos masculinos en políticos y en presidentes que hemos tenido. Si te das cuenta, no hay un liderazgo, hay una crisis de masculinidad en ese sentido, ¿no? Y eso se ve también, Alejandro, por ejemplo, en esta serie famosa que hace un tiempo se daba, Al fondo hay sitio. En Al fondo hay sitio, el protagonismo lo tenían dos mujeres que eran los cabezas de familia. Y no porque se hayan muerto los esposos, sino porque los esposos vivían ahí, pero eran un cero a la izquierda.
y casi tú encontrabas en esa serie que no había uno solo, casi un solo hombre que, digamos, se podría pensar que es modelo a seguir. Todos tenían un perfil cuestionable. O sea, como que el arte también está reflejando esa crisis de masculinidad. La pregunta sería, ¿cómo así estamos llegando a eso? ¿Qué está pasando? El ser humano se forma en la familia. ¿Qué está pasando en la familia? ¿Qué modelo de hombre, de mujer estamos teniendo en las familias, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, es cierto, y como que hemos aprendido que desde pequeños hemos crecido en una sociedad patriarcal, pero no nos hemos dado cuenta que quizás en la historia se va cambiando de giro y estamos teniendo más sociedades matriarcales o más familias matriarcales, de alguna manera. Pero es interesante porque evidentemente eso a los hombres nos genera una soledad extrema que de acuerdo a Terry Real nosotros no sabemos manejar. Y claro, eso nos lleva a emborracharnos con amigos, a hacer cosas de hombres y de alguna manera eso nos aleja de nuestras relaciones con nuestras mujeres, ¿verdad? Porque lo que las mujeres esperan es un hombre que la acompañe, que esté en la casa, que los ayude y que sea parte del proceso de la crianza de los niños, que sea un amigo, un compañero, pero muchos hombres no saben cómo hacerlo. No tienen esa idea, crecen en un ambiente machista 100% y de alguna manera no saben cómo manejar una emoción con una mujer que le pide más ser su compañero emocional. Y no tenemos ese mundo emocional lleno, sino al contrario, o sea, comenzamos a tener muchos vacíos. Y me interesa mucho esta parte de Terry Real porque él lo aborda como un problema que origina la soledad en el hombre y que nosotros no sabemos manejar esas emociones, no sabemos expresarlas a nuestras mujeres, y eso genera mucho distanciamiento en la pareja. Entonces, por ejemplo, con respecto a lo que tú decías, yo, por ejemplo, estudio una maestría, estoy estudiando todo el día y trabajo todo el día, y pienso que mi mujer va a estar contenta porque soy el hombre que trabaja, que provee, que estudia, que quiere crecer, y sin embargo no me doy cuenta que lo que necesita de repente es más mi participación en la casa, más mi compañía, más conversar conmigo, y pienso yo que convirtiéndome en el proveedor neto o nato, con eso estoy cumpliendo, ¿verdad? Eso es algo bien interesante, me parece. Muy, muy interesante. Pero fíjate, acá hay preguntas, José. Por ejemplo, Jenny Miranda dice una crisis de masculinidad que tiene que ver con las creencias y costumbres tal vez de su contexto social, dice ella. Bueno, sí, seguramente el contexto cultural social influye y lo influye a través de la familia, ¿no? Que es donde se cría allí. Entonces, mucho de la cultura machista que se critica de los hombres, casi directa o indirectamente, sin darse cuenta, lo han creado las mujeres en su rol de mamás, ¿no? Dando preferencias, enseñándole que el hombre no hace eso, tiene que hacerlo la hermanita que es mujer. Entonces, en un ambiente de matriarcado, como tú mencionabas, ¿no? En ese sentido. Sí. Y lo otro es que también en muchos hogares pues se crían con ausencia de masculinidad, con ausencia de padres, ¿no? Claro. Y los hijos no tienen modelos para expresar lo que tú decías, ¿no? Sus emociones, modelos de cómo llevar adelante un matrimonio, de lo que significa pues conectarse en una relación, ¿no? Hay muchos hombres que crecen y tienen esa característica de ser alexitímicos, ¿no? O sea, no saben expresar sus emociones. Y lo otro, que muchos han vivido o han crecido con apegos evitativos. Y ya siendo esposos, de enamorados eran muy, muy afectuosos, están en un plan de conquista y hasta cierto punto es histriónico, pero cuando ya han logrado la conquista, pues se muestran distantes, secos, fríos, ¿no? Y es producto de ese apego evitativo, seguramente, entre otros factores más que puedan haber, ¿no? Claro, y me imagino que también piensan que complementar su masculinidad o ser hombres es teniendo múltiples relaciones también, ¿verdad? Entonces, yo creo que, José, algún día tenemos que planificar un webinar sobre masculinidad. Definitivamente el tema parece ser que es muy interesante, pero fíjate,
Lili pregunta, José, no sé qué puedes responder a esto. Dice, en las relaciones de pareja siempre hay sumisión, agresión pasiva, cohesión. Bueno, sí, seguramente lo hay. Es muy común en muchas parejas, pero no es lo normal de una pareja, ¿no? Es lo que, esa sumisión es lo que Lehman Wine hablaba de la pseudomutualidad, y que es cierto, se da, ¿no? Y pongo sobre la mesa este tema de la pseudomutualidad. La pseudomutualidad significa sacrifico mi identidad en aras de la unidad. Es decir, para no pelear con mi esposo, yo dejo de pensar, de sentir, de expresar lo que yo pienso, lo que yo quiero, y no importa que se diga lo que él piensa, lo que él siente y lo que él quiere. Y de esa manera estamos juntos y no peleamos, y aparentemente somos una pareja estable, entre comillas. Entonces, eso es sumisión allí. Y con el tiempo eso desgasta emocionalmente a la persona, y con los años esa persona o se enferma porque es una autoagresión, o con los años se vuelve una agresiva, es una agresión hacia el esposo. Yo he escuchado en consulta, un esposo me decía, los 10 primeros años de matrimonio eran felices, estábamos tranquilos, no peleábamos, todo nos iba bien. Y entonces ella le responde, ¿no? Y es literal lo que cuento, ¿no? Ella le responde, claro, porque se hacía todo lo que tú decías y todo lo que tú querías. ¿Okay? Claro, a sus 10 años ella embalsó toda esa rabia, toda esa cólera contenida, y la empezó a manifestar ya en agresión. Y por eso ya estaban en consulta, ¿no? Claro. Ahora, y ocurre algo curioso, volviendo a las emociones secundarias, ¿no? Es más la mujer la que reclama, la que expresa más claramente su soledad, reclamando y pidiendo más tiempo, y por qué no vienes más temprano, por qué no me ayudas en la casa, ¿verdad? Entonces manifiesta su emoción de esa forma. Y muchas veces el hombre que dice, pero Dios mío, pero si estoy haciendo todo lo que debo hacer, todo lo que necesito hacer como hombre, lo que hace es, en vez de parar, abrazarle y decirle, no te preocupes, acá estoy contigo, lo que hace es, va en sentido contrario y se aleja. No responde a esa necesidad emocional de ella. Se aleja y comienza a hartarse. La vez pasada conversaba con un señor que él me decía que él tenía otra vez, estaba trabajando, estudiando, y salía muy temprano de su casa, como 6:30 de la mañana, regresaba como a las 10 de la noche. Me decía, es que Alejandro, a veces prefiero venir a la casa y demorarme porque así ya los encuentro dormidos. No, ya no hay más reclamos, que por qué llegas tarde, y yo te he dicho que vengas temprano, no me ayudas con los niños, yo soy la que tiene que hacer todo en la casa, y comienzan los reclamos, y los reclamos, claro, comienzan a intensificarse y a subir de tono, ¿verdad? Al inicio, mi amor, pero mira, ¿por qué no vienes? Pero claro, después de decirlo 20 veces y no hay respuesta por parte de él, ¿verdad? El tono del reclamo comienza a intensificarse. Y muchas veces se convierte en gritos, en insultos. ¿Cuántas veces te he dicho? Y en vez de lograr el acercamiento de él, lo que hace es todo lo contrario. Entonces se convierte en un baile perfecto del que persigue y el perseguido. Claro. Sí. Y te darás cuenta que mutuamente alimentan esa conducta, ¿no? O sea, como él huye, entonces ella persigue más. Y como ella persigue más, yo huyo más. Y caen en ese círculo vicioso, y es la visión, la circularidad disfuncional en la que viven en ese sentido, ¿no? Sí. Una cosa importante también, Alejandro, que podríamos decir es, ¿por qué se experimenta ese sentimiento de soledad, de abandono? Puede ser porque efectivamente el esposo es un esposo un poco evitativo, distante, conectado más con su mundo laboral que con ella, con la familia. O puede ser porque también ella tenga vacíos de afectividad. Y al tener ese vacío, ese hueco en el alma, producto tal vez de una carencia afectiva parental, pues siempre está demandando más afecto. El hombre de repente le da, pero ella quiere más.
porque es un hueco vacío, quiere más y más, ¿no? Ujú. Entonces, y él obviamente, claro, cuando eran enamorados, que ella fuera dependiente y que siempre lo buscara y siempre se colgara de él, era bonito. Pero Ujú. cuando pasan los años y ya es el matrimonio, eso se vuelve una carga, ya se vuelve pesado. Y entonces es ahí donde, producto de ese vacío afectivo, se la lleva a la persecución y él empieza su carrera de huir y cae en ese círculo vicioso. O puede ser una mezcla de ambas cosas, ¿no? Sí, Entonces claro. también en la terapia de pareja habría que trabajar, sí, el abandono afectivo en la que cae el hombre y que se desconecta de la esposa y que prioriza su mundo laboral y que no entiende y no conoce las necesidades que tiene una mujer. Entonces hay que trabajar eso con él, pero Claro. también hay que trabajar en ese vacío afectivo que ella tiene, en esas dependencias, en esos vacíos que ella tiene, que obviamente, seguramente ha sido alimentado con la relación que tiene con el esposo, pero que evidentemente su origen está en esa infancia que ha tenido, ¿no? Claro, en la Entonces, historia claro, que llamaba Sue Johnson de apego, ¿verdad? Nuestra claro. conexión, nuestro vínculo emocional que teníamos con nuestros cuidadores primarios y podíamos desarrollar apegos seguros o apegos inseguros, de alguna manera, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice Marta, José dice, las parejas manifiestan que la soledad emocional es peor que la soledad física. Y como no es visible, es más difícil de reconocer y explicar, o expresar, perdón. Ujú. Entonces, después tenemos, por ahí parece ser que tienes un afán, José, dice, ese doctor es excelente. Ujú. Muy bien. Ahora dice Marta, si tienes miedo a la soledad es mejor que no te cases o no te casas para llenar esos vacíos. ¿Cómo podemos apoyar el tema en pareja, José? Ok. Claro, una pareja se escoge desde el vacío o desde la plenitud. Si que yo escojo para llenar el vacío, y soy media naranja y estoy buscando la otra media naranja, sí, eso probablemente va a significar una relación tóxica y va a caer probablemente en ese círculo vicioso de perseguidor o perseguidora y huyendo el otro, ¿no? Pero si se escoge desde la plenitud, o sea, yo me siento lleno, realizado, maduro, es lo que Walter Rizzo dice, yo no te necesito, yo te prefiero. O sea, yo te escojo a ti porque te prefiero. ¿No? Yo puedo ser feliz contigo, pero puedo ser también feliz sin ti. Entonces, no hay dependencias, no hay vacíos afectivos que llenar. O sea, eso es desde ese nivel, desde esa dimensión, es que uno debería entrar a una relación de pareja. Por eso podemos decir que el mejor momento de entrar a una nueva relación es cuando me siento bien solo. No cuando me siento mal. O sea, pero cuando me siento mal estando solo, pues no voy probablemente a elegir bien. Y estoy buscando llenar un vacío. Es lo que le pasa a los que han terminado, pues hace un momento decíamos, ¿no? Terminan una relación, se sienten tristes, están desesperados, están al toque quieren llenar algo con Claro, alguien, ¿no? claro. Entonces, eso no es bueno en ese sentido, ¿no? Claro, 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 claro. Ahora también Gabriel dice, puede ir de la mano con algunos problemas de personalidad y con algunos modelos aprendidos desde el hogar propio de cada uno de los integrantes de pareja. Hay algunos problemas de personalidad que pueden afectar muchísimo el vínculo afectivo, ¿verdad, José? Por supuesto, es lo que veníamos diciendo, una chica que ha experimentado en su hogar un vacío afectivo de papá, un Ujú. papá que no lo tuvo o lo tuvo físicamente, pero no lo tuvo emocionalmente, fue un papá ausente emocionalmente. Obviamente esa chica llega con un daño emocional en su personalidad a entablar una relación. Y esas chicas son las que más van a sufrir y hacer sufrir en una relación, porque se vuelven demandantes afectivamente. Ujú. Entonces, como decía hace un momento, eso es bonito en la etapa de enamorado, de noviazgo, Ah, pero durante el matrimonio y con los años no es bonito, se vuelve algo pesado para el otro lado, ¿no? Entonces claro, hay que sanar, por eso hablábamos que en terapia hay que sanar ese lado
personal, ese lado de su infancia, hay que reconciliarlo con su historia, con el papá que tuvo, en ese sentido, ¿no? Decíamos hace un momento que las dos formas incorrectas de enfrentar los sentimientos de soledad es a través de la irritabilidad, a través de la crítica, pero la otra forma es asertivamente, ¿no? Asertivamente, a través de yo digo y trabajo dos temas para superar la soledad: la asertividad y la dignidad. La asertividad en el sentido en que expresen sus emociones primarias. Hablen no desde el caballo del apocalipsis de la crítica, hablen desde del expresar, ¿no? Suavemente. Yo le llamo desde el reclamo, que no significa señalar al otro, ¿no? Entonces expresar yo necesito esto, yo necesito que pasemos más tiempo contigo, yo necesito que hablemos más, yo necesito que nos comuniquemos, que tengamos más espacios para nosotros, no siempre con los hijos o con la familia. Entonces, ser asertivo en ese sentido, ¿no? Walter Rizzo tiene un libro muy interesante sobre este tema de asertividad que se llama Cuestión de Dignidad, que yo recomiendo a las parejas, porque Walter Rizzo escribe no para terapeuta, escribe para público en general, pero hay muchos principios que son válidos para nosotros los terapeutas, ¿no? Y el otro tema es dignidad. Dignidad, con eso me refiero a que puedan fortalecer su autoestima, puedan rescatar su yo personal y aprendan a valorarse, amarse, aceptarse a sí misma. O sea, mientras yo no me ame a mí mismo, siempre voy a estar poniendo mi autovalía en los demás, en este caso en mi esposo, y por eso lo demando afectivamente. Pero si yo logro amarme a mí, aceptarme a mí, rescatar mi dignidad, valorar mi autoestima, entonces también voy a superar esos sentimientos de soledad, ¿no? Entonces, esa sería la forma un poco de enfrentar ello, ¿no? Y interesante, José, que a más demanda no hay una respuesta de conexión emocional, sino ocurre todo lo contrario. Más huida. Es como que me asfixias. Exacto. Si alguien tiene un problema de personalidad o alguien tiene una experiencia de trauma en la vida, dolores que han tenido de niños, abandonos, abusos, traumas de todo tipo, puede ser de que yo me vuelva más aprensivo y querer buscar con más ansias, con mucho más ansiedad a la persona que está a mi lado. Y termino yo absorbiendo, cansando, agotando, termino asfixiando a mi pareja, ¿verdad? Y es una situación muy triste porque yo demando porque te necesito. Pero lo que ocurre es todo lo contrario, ¿verdad? No encuentro esa respuesta, sino demando desde una voz de exigencia, ¿verdad? De control. No como que, como tú lo decías, expresarlo quizás en primera persona, como yo te necesito. Yo necesito más que compartas tiempo conmigo. Si uno lo expresa más a un nivel emocional, más a ese nivel de emoción primaria, sería mucho más fácil, pero en la dinámica de la relación, de ataque, de persecución, lo que ocurre lamentablemente es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Exactamente. Es una interacción que muchas veces se vuelve hasta tóxica, ¿no? Porque lo que yo reclamo es más te necesito y quiero compartir más contigo, pero lo que hago y origino es todo lo contrario. Exacto. Es una historia muy triste. Sí, es muy común y muy humano que nos brote más fácilmente la crítica que el elogio o que decir las cosas apropiadas, asertivamente, en ese sentido, ¿no? Y la crítica lo que hace es, pues, convertir a la persona en más de lo mismo o peor de lo mismo, ¿no? Goethe, este literato alemán, tenía una frase bien interesante que él decía que si tratas a una persona como lo que es, será peor de lo que es. Pero si la tratas como lo que debería de ser, será mejor de lo que es. Entonces yo le digo a las esposas, si tú le criticas, porque al esposo el reclamo de las esposas es que él no escucha, que no se comunica, que no habla, que primero es su trabajo. Esa es la queja de las esposas. Pero ¿cuál es la queja general de los hombres hacia las esposas? Que me critica, que no me entiende,
¿no? Y la crítica sobre todo es que todo el tiempo me está criticando. Entonces, al hombre se le enseña cómo manejarse frente a los reclamos de la esposa, y a la esposa se le enseña cómo manejarse frente a los reclamos del esposo, que es la crítica. Entonces, muchas veces lo que mencionabas hace un momento, las heridas de la personalidad con la cual llegamos al matrimonio, ¿no? Por ejemplo, hay hijos que han sido muy controlados por su mamá, y como que la mamá es que mandaba, ordenaba y hacían lo que ella tenía que decir o hacer, ¿no? Entonces, cuando llegan al matrimonio, es como que si pasaran del control de la mamá al control de la esposa. Como que si antes se dejaban mandar por mamá, ahora se dejan mandar mucho por la esposa. En un principio a la esposa eso les gusta, pero llega un momento en que ya les va a hartar y les va a disgustar ahí. Entonces, y ahí es donde se va a generar también los problemas, ¿no? Ok, perfecto, perfecto, José. Ahora mira, Flor hace una pregunta también interesante. Dice, tomando lo que inicialmente mencionaron, los argumentos válidos de nuestras emociones deben ser canalizados de forma asertiva y no en forma de reclamos, pues mayormente la forma de esos reclamos no son los adecuados, y aún más cuando no vemos también importante la parte positiva de la pareja. Exacto. Sí. Quizás podemos empezar comentando por la parte última que dice, ¿no? La parte positiva de la pareja. Esa es otra cosa que en terapia de pareja también debemos tener en cuenta nosotros como terapeuta, ¿no? La pareja llega y siempre te empiezan a hablar las cosas negativas de la relación y de uno de otro. Entonces, uno como terapeuta debe llevarlos también a que hablen de la parte positiva, ¿no? Y decirles, mira, me has hablado de esto, de lo otro, que les va mal en la relación, pero cuénteme de los momentos buenos que tienen con ustedes como pareja. ¿Qué momentos positivos en los que sí se sienten bien, se sienten felices? A ver, cuéntenme eso. Y sobre todo eso debemos aplicarlo casi al final de la terapia para que se vayan con eso y no se vayan con la otra narrativa de críticas y de reclamos, ¿no? Así que sí, hay que resaltar la parte positiva que tiene la pareja y que tiene el otro y la otra también. Sí, tú dices que él es así, renegón, que no te escucha, que para más en el trabajo, ya. Pero ¿qué cosas buenas ves en él, aparte de esas cosas negativas? Entonces, llevarlo a eso también. O sea, no llevar toda la sesión terapéutica en modo negativo. Por la pareja por ellos pueden estar los 60 minutos en modo negativo, pero como terapeuta tenemos que llevarlos también a partes de modo positivo, ¿no? Claro. Y es interesante que al inicio, como tú mencionabas hace un momento, la relación comienza, y bueno, la tendencia es a centrarnos en las cosas buenas, en las cosas positivas del otro, y todo lo interpretamos desde un punto de vista positivo, ¿verdad? Pero cuando las relaciones comienzan a generar esa soledad interna, comenzamos ese autodiálogo de decir, ¿será que me quiere? ¿Será que ya no me quiere? De repente llega tarde porque tiene otra. Y comenzamos un autodiálogo dañino que lo que hace es generar mucho más distancia. Y lo curioso es que en ese proceso, porque muchas parejas terminan divorciándose como producto de eso, porque no logran reparar finalmente en este proceso, lo que hace es comienzan a percibir más negatividad de lo que hace el otro. O sea, comenzamos viendo las cosas desde una positividad. Antes era extremadamente trabajador, sacrificado, qué hombre tan bueno, tan dedicado a su familia, y resulta que ahora sigue trabajando 12 horas al día, ¿verdad? Pero ahora ya no es el hombre sacrificado. Ahora es el hombre que no le interesa a su familia, es el hombre que se ha casado con el trabajo, que es más importante los amigos que la esposa o que los hijos, y comienza mucho más el reclamo. Entonces hay una serie de combinaciones que hace que el conflicto aumente y aumente, ¿verdad? Y eso genera mucho más soledad todavía. O sea, estamos hablando prácticamente de un predivorcio. O sí, o también, yo siempre digo también que ya es un divorcio emocional. O sea, legalmente están casados, pero emocionalmente ya están divorciados, desconectados emocionalmente en ese sentido, ¿no? Sí. Una cosa que tú mencionabas
y que es bien interesante lo que pasa en las parejas, ¿no? Que por el motivo por el cual se enamoran, termina siendo el motivo por el cual también se terminan de desenamorando, ¿no? Y justo literalmente hoy día, atendí a una pareja que ella se queja de que su esposo es un coqueto, ¿no? Que es demasiado amable. Ellos tienen un negocio y tienen que atender a público. Entonces el esposo es amable, le sonríe, le pregunta cómo están y para ella es un coqueteo. No sé si es así exactamente en el sentido que sea un coqueto de verdad, ¿no? Pero eso le disgusta totalmente a ella. Y cuando yo le pregunto qué le gusta de él o qué lo llevó a enamorarse de él, es precisamente eso, que era amable, que era atento, ¿no? Que sonreía, ¿no? Que se preocupaba. O sea, de eso se enamoró y ahora eso le está molestando exactamente, ¿no? Y así podrían haber otros temas, ¿no? Que en el mismo motivo del amor se encuentra el embrión muchas veces del desamor en las relaciones de pareja, ¿no? Por el caso que yo hablaba, ¿verdad? Trabajador, y después Exacto. se convierte eso claro, en algo negativo para ella, ¿no? Mira, Lili nos dice, cuando existe un apego inseguro, hay más desconfianza cuando se elige a la pareja. Y muchas veces se dan los vacíos emocionales, donde se da la agresión pasiva o la agresión en general, ¿verdad? Exacto. Me imagino lo que está planteando Lili es que muchas veces este vacío lo que lleva es al reclamo, que ese reclamo se puede convertir en una agresión, ¿verdad, José? Claro, sí. La irritabilidad es una forma de agresión verbal y algunas veces termina siendo una agresión física, ¿no? O sea, la persona irritable es agresiva, definitivamente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y una esposa que está experimentando sentimientos de abandono porque el esposo está más conectado con su trabajo y porque es frío y porque no le escucha y porque no dialoga y porque no sale, yo siempre les digo, eso es un maltrato psicológico, eso es una violencia invisible que está soportando esa esposa, que como aparentemente no hay gritos, aparentemente no hay agresiones físicas, como que aparentemente no es visible la violencia, pero no hay violencia más grande en la vida que la indiferencia. Sí. El sentirme que no existo para la persona más significativa e importante de mi vida. O sea, no hay tortura más grande, y William James hablaba de eso también. O sea, el no existir para quienes deberían amarnos o yo amo. Entonces, esa es la peor violencia que puede ser. O sea, yo les pongo hasta las metáforas. Mira, sin que te des cuenta, pero tu esposo está haciendo como que peor que si te estuviera agarrando a cachetadas o a patadas, con ese tipo de conductas. Y el daño psíquico para ti, por eso muchas esposas terminan pues depresivas o terminan enfermas físicamente, ¿no? Producto de esos sentimientos de abandono y que no saben cómo manejarlo, no saben cómo expresarlo, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Claro. Incluso puede generar problemas moderados a severos, incluso de depresión, de ansiedad. Claro, claro. Puede desarrollar cuadros clínicos. Exacto. Podría necesitar un tratamiento más especializado, incluso el uso de medicación, ¿no? Pero mira, José, Jenny nos pregunta, ¿es realmente necesario darnos cuenta de esos vacíos que traemos de nuestras familias disfuncionales antes de casarnos? Pero la gran mayoría primero nos casamos y luego buscamos solucionar todo esto. A veces muy tarde cuando nuestros hijos ya están sufriendo, ¿verdad? Ok, sí. Yo en algunas clases le digo a mis alumnos que debería haber una ley que antes de casarse los novios deberían ir a terapia para solucionar o sanar sus relaciones con papá y con mamá. Porque si su relación está dañada con uno de ellos o con ambos, esa es una bomba de tiempo que se lleva a la relación de pareja. O sea, la rabia que yo le tengo a mi papá la voy a desplazar hacia el esposo que tengo, ¿no? La sumisión que yo tenía con mamá la voy a manifestar con mi esposa ahora también. Y así, mi relación dañada con papá o con mamá va a contaminar mi relación, y no solo con la esposa, sino también con los hijos. Pero lamentablemente nadie va, ¿no? Mira, en toda mi experiencia de años, 15 años o más, yo tuve solo una paciente novia
que me dijo a mí, literal, me dijo, yo vengo porque me voy a casar. Yo siento que mi relación con papá no fue buena. Y yo creo que eso va a dañar mi relación, porque ya de enamorados ella se dio cuenta que de enamorado tenían problemas y lo tenían un poco por la relación contaminada que ella tenía con papá. Entonces, por ejemplo, esta chica fue muy asertiva, muy inteligente emocionalmente, ¿no? O sea, vino a terapia, no vino antes que reviente el chupo, como se dice, ¿no? Cuando ya la enfermedad se ha manifestado, sino vino como un acto de prevención. Y otra cosa que yo también siempre le digo a las parejas es que así como un carro, pues necesita mantenimiento cada 5.000, 10.000 kilómetros y hay que llevarlo, porque si no lo llevas, pues el carro se va a malograr. Exacto. Entonces, la relación de pareja también necesita mantenimiento. Ir a un terapeuta, ir a un consejero, a un sacerdote, a un pastor o a unos familiares mayores, de más años de casados, que nos aconseje, que nos guíen, que nos orienten. O sea, no tratemos de cerrarnos solos allí y resolver nuestros problemas solos porque la podemos malograr y enredarnos más. Así que en ese sentido, sí, ese sería lo ideal, ¿no? Que las parejas, mira, ¿cuánto se ahorrarían de problemas, no solo ellos en la convivencia, sino en los hijos? Claro. Porque tú sabes que la violencia conyugal, ¿cuánto daña a los hijos? Claro. Y los hijos tenemos ahora dañados psicológicamente producto de esa precariedad conyugal en la que viven, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, y lógico, o sea, hay el problema de nuestra cultura, José, es que la terapia se ve como un medio para resolver problemas, pero no se ve como un espacio para crecer, para mejorar, ¿te das cuenta? Y nuestra cultura es muy de buscar ayuda tarde muchas veces, ¿no? Porque muchas veces la pareja va a terapia, cuando ya las cosas están como casi consumadas, ¿no? Como que ya para firmar el papel de divorcio, nada más. Cuando sería genial ir a hacer una terapia individual de jóvenes, una terapia de novios, de repente para conocerse más, para como ser mejores amigos y qué sé yo. Pero claro, ¿para qué voy a ir al psicólogo si estamos bien? ¿Verdad? Y sin embargo hay muchas cosas que traemos en nuestra mochila que nos pueden afectar nuestra vida presente y futura. Ese es el problema, ¿no? Básicamente. Entonces yo creo que los terapeutas tenemos una gran función de educar a la población en general y que conozcan un poquito más lo que nosotros hacemos, ¿no? Me parece la propuesta tuya brillante de que previo a casarse, pues la gente busque ayuda, ¿no? Busque ayuda y saque un poquito de piedras de esa mochila que traemos de años, ¿no? Porque tampoco van a existir las relaciones perfectas, pero aprendemos a manejarlas, aprendemos a vivir juntos, porque es un proceso de crecimiento de dos, ¿verdad? ¿Tú qué opinas con respecto a eso, José? Sí, por supuesto. Y también sería importante que como terapeutas trabajemos y nos entrenemos en novios. Porque los terapeutas a veces estamos entrenados más en resolver problemas, heridas, conflictos, pero no en la parte de la psicoeducación, en lo que tienen que hacer, qué es ser un buen esposo, qué es ser una buena pareja, cuáles son las demandas de mi esposa, cuáles son las demandas de mi esposo. O sea, conocer que él es de Marte y ella es de Venus, y que son dos mundos, dos culturas diferentes. Y generalmente Marte quiere que Venus se convierta en Marte, ¿no? Y Venus quiere que se convierta en Venus y deje de ser Marte. Cuando los dos, sin dejar su identidad, aprendan el lenguaje, la cultura uno del otro y empiecen a convivir en eso, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Lo que hay que entrenarnos más, desarrollar más materiales también. Yo sé que, por ejemplo, tú tienes ahí en tu centro una de tus terapeutas que trabaja mucho y tiene material sobre terapia de novios, ¿no? Sí. Que me parece excelente eso, ¿no? Hay que trabajar. Eso que en Perú casi no hay, o por lo menos que yo sepa. Sí, hay muy poco que se está desarrollando con novios, es cierto. Existen los seminarios tradicionales de novios, que algunas iglesias toman iniciativa de hacerlo, pero pues eso en la práctica no funciona mucho, ¿verdad? No funciona mucho. Pero, José, estamos llegando casi al final. Mira, una última pregunta. Gladys dice, a manifestar su agresividad la esposa por la sensación de abandono o agresión del esposo,
de alguna manera ella también está agrediendo al esposo cuando él está tratando de trabajar para ambos y no hay infidelidad. Sí, es una agresión, evidentemente. Pero miren, es una mutua agresión. Si el esposo, claro, es que muchos esposos, como tú decías hace un momento, pueden decir, yo no soy infiel, yo cumplo en la casa, proveo para la economía, tiene una casa, tiene un carro, nada les falta a mis hijos, nada les falta a ella, y yo me mato trabajando. Y entonces él cree que está siendo un excelente esposo y un gran padre, pero nunca sale con ella, nunca habla con ella, no le escucha, no tiene tiempo. Y lo que tenemos que hacerle entender a los esposos es que eso es una agresión también. Eso es una violencia psicológica que indirectamente él está cometiendo al relacionarse con ella desde la desconfirmación, hacerla sentir que no existe para él. Entonces, eso es una agresión. Y entonces ella también reacciona con una agresión de irritabilidad, con insultos, con agresiones verbales, algunas rompen cosas y algunas se van hasta las manos. Y claro, o sea, los dos están manejándose mutuamente desde la agresión. Una agresión invisible y la otra con una agresión visible, abierta, en ese sentido. Y al esposo hay que hacerle entender que la agresión no solo es de ella, es de los dos, y que los dos tienen que cambiar en ese sentido, hacerles tomar conciencia en ese sentido, ¿no? Y ayudarles en la terapia ahí. Perfecto, José. Y bueno, una última parte, José, es, yo sé que tú eres, diríamos, una persona que ama la psicología, ama la terapia y tienes años aportando a la comunidad, y sé que a través de Nuevas Sendas tú también ofreces muchos cursos, muchas formaciones, ¿verdad? ¿Quieres contar un poquito sobre eso? Ok, sí, nosotros tenemos diplomados en terapia de familia y en terapia de pareja, y tenemos una certificación universitaria, tenemos un convenio con una universidad que está licenciada por la SUNEDU, y así que hacemos formación todo el año en tema específico de familia y en tema específico de pareja, y los dos se complementan y sacan un diploma también complementario, ¿no? Aparte de eso, hacemos cursos, hacemos seminarios. Todos los lunes tenemos un curso de análisis de casos, donde es exclusivamente cómo aplicar la teoría que hemos aprendido, y vemos casos en vivo, casos reales, o análisis de películas o de series también. Y además de eso, tenemos un programa de televisión por canal YouTube, todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, dirigido, más que a terapeuta, dirigido a familias, dirigido a público en general, donde abordamos un tema. Por una media hora hago una exposición, y durante la otra media hora las personas pueden preguntar. Y abordamos temas sobre crianza de los hijos, temas de matrimonio, temas de desarrollo personal, de conflictos de pareja y todo eso, ¿no? Por ejemplo, un tema que va a haber la próxima semana es: tengo mi pareja pero me siento sola. Es un tema que algo de lo que hemos hablado acá lo vamos a estar desarrollando también allí, ¿no? Así que los invitamos a los que tengan interés conocernos en Nuevas Sendas. Nos pueden visitar nuestro fanpage, Centro Nuevas Sendas, nuestro canal de YouTube. Me ubican también y están una serie de temas ahí: José Valdeón, psicoterapeuta familiar, tanto en YouTube como en Face, también me pueden ubicar ahí. Y tenemos una serie de temas que hemos abordado por más de un año ya, que venimos desarrollando temas, ¿no? Así que ahí... Felicitaciones, hombre, eres un gran aporte a la psicología en el Perú y latinoamericana, y te felicito por eso. Ahí abajo estamos poniendo incluso el número de WhatsApp por si alguien llama de fuera del Perú, y te felicito por ese aporte a la psicología. Necesitamos más gente como tú, que se dedique a esto de una manera seria y que nos permita quizás a los más jóvenes, a los que queremos aprender más, esta posibilidad, ¿verdad?, de crecer, de encontrar un sitio donde de alguna manera nos dé una posibilidad de crecimiento profesional. Como tú sabes, también nosotros en Atlanta damos este tipo de formación, pero yo me dedico más a la terapia de pareja exclusivamente, que ese es mi fuerte, ¿verdad?
Ahora en agosto te cuento que vamos a tener una pasantía, un curso intensivo de una semana para terapeutas latinoamericanos. Y es una pasantía que se da para grupos muy pequeñitos. Y yo me acuerdo, José, que no sé si hace 3 años o 4 años tú estuviste siguiendo ese curso en Atlanta. ¿Recuerdas? Claro, creo que fue el 18, ¿no? O 19, creo. Sí, Por ahí 2018 fue. creo que fue. Imagínate cómo ha pasado el tiempo, José. ¿Cómo fue tu experiencia, diríamos, de ir a Atlanta? ¿Te gustó? Yo no estoy hablando de las juegas, de esa parte, estoy hablando de la parte académica. No, la parte más bonita estuvo en las juergas, pues ahí en tu casa. No, Yo no, creo que claro, fue una experiencia enriquecedora, ¿no? Aprendiendo de la experiencia tuya, que eres un excelente maestro y te has formado con grandes terapeutas como Sue Johnson, como John Gottman, y tienes todo un centro, una institución de primer nivel y compartes con profesionales también de primer nivel. Y fue un tiempo muy bueno, con temas súper interesantes, apropiados, prácticos. Y así que yo lo recomiendo ampliamente para los que quieran participar de esta pasantía, ¿no? Va a ser una experiencia muy rica de salir del país, no solo escucharlo virtualmente, ¿no? Sino estar, compartir. Alejandro es una persona muy sociable. Con él se puede dialogar todo el tiempo y como habrán notado, él siempre se para riendo, ¿no? Entonces siempre nos está alegrando ahí. no Entonces va se a van a ser aburrir por lo menos. Charlie y estar con él y con todo el grupo que puedan estar, ¿no? Gracias, José, por eso. Gracias por tus palabras, hombre. Entonces concluimos con lo siguiente, José. A conclusiones de nuestro webinar el día de hoy. Número 1, idea principal central número 1, porque siempre me gusta cerrar con algunas ideas de lo que hemos trabajado el día de hoy. El amor romántico surge de la necesidad del apego, del ansia del vínculo emocional. Necesitamos a otros seres humanos, José, y necesitamos vincularnos afectivamente con otros seres humanos para poder tener una vida saludable en general. Estamos programados para encontrar a alguien de quien depender. Un ser amado que nos ofrezca conexión y apoyo en un marco de seguridad. Eso es relevante, importante. Esa persona que nos dé seguridad, que creamos un vínculo, esa confianza de poder aventurarme en esta relación y poder crecer juntos. Número 3, el apego adulto quizás se basa más en la reciprocidad y menos en el contacto físico, pero el origen de la necesidad emocional es la misma. Los que realizan teoría del apego ven la importancia que tiene el apego en el desarrollo de los niños, con sus cuidadores, que generalmente son las mamás, evidentemente, en el primer año de vida. Pero eso se refleja en nuestra vida adulta y se da más a través de esa necesidad afectiva. Y por último, José, crear y fortalecer la vinculación afectiva entre dos personas a partir de los momentos clave que forjan una relación amorosa adulta, la apertura, sintonía afectiva y la capacidad de reacción emocional. Tenemos que poder reaccionar emocionalmente ante el pedido de mi pareja. Tenemos que cerrar el ciclo porque todas las parejas tienen problemas, todas. Entonces, tenemos que aprender a reparar. Esa es la magia. Todos podemos meter la pata, pero tenemos que retroceder y saber pedir perdón. Yo estoy aquí, yo te quiero, entiendo tu posición. Yo creo que esa es la magia de las parejas, porque las parejas tenemos nuestros conflictos, tenemos nuestras diferencias, pero tenemos esta posibilidad de, una vez que hemos desarrollado este vínculo afectivo, poder tener esa apertura a escuchar un poquito más, a sintonizarnos afectivamente y esa capacidad de reacción emocional que va a hacer que nosotros podamos reparar. Pero bueno, José, estamos entonces terminando otra vez. Yo creo que los chicos, chicas se están despidiendo. Acá ponen, dice Mercedes, esperamos que haya una nueva oportunidad de conectarnos. El tema es muy interesante. Gracias totales. Delia te dice, doctor José, es una bendición para nuestras vidas. Mira, José, cómo te quiere el público. Excelente, doctor José. Carola, muchas gracias. Excelente abordaje. Después también nos dice Mercedes, el sábado lo escuché a él, Congreso de Medicina Integrativa. Muchas gracias, doctor Valdión, mucha gratitud por su generosidad en estos temas.
su centro es una bendición para mucha gente. Evidentemente, José, yo creo que estamos haciendo un trabajo y el grupo que responde y estamos muy contentos de poder brindar esta oportunidad de crecimiento, pero están todos muy agradecidos. Pero de todas maneras, José, muchísimas gracias. Te mando un abrazo cordial desde acá de Atlanta y bueno, pronto nos estaremos viendo, hombre, otra vez. Por supuesto, gracias por la invitación, Alejandro, ha sido un gusto compartir contigo en este tiempo. Y sí, quedó pendiente unas vacaciones juntos. No sé cuándo serán, pero ahí está pendiente todavía. De todas maneras. Muchísimas gracias, José. Un abrazo. Cuídate, que te vaya bien. Hasta luego. Adiós, amigos. Cuídense. Un abrazo a todos. Que te vaya bien.